Quisiera que vieran con lo que estoy iluminando. Es el foco amarillo más tosco que hayan visto en su vida, con una hoja de papel doblada, ni siquiera pegada, doblada para actuar como difusor. Probablemente estén viendo ahora cada detalle de mí, pero hey, conózcanme, soy Fernanda, mucho gusto. Digamos que esto es una iluminación romántica para un video importante. Esto es YouTube, a la vieja escuela. Si alguien me hubiera dicho que yo iba a leer 100 años de soledad y que aparte me iba a encantar y me iba a marcar, no lo hubiera creído. Intenté leer este libro 2 veces antes y no, como que mi cuerpo lo rechazaba, le tenía miedo. El libro de los muchos personajes, de las muchas generaciones, la historia de una familia de 100 años, el premio Nobel, Gabriel García Márquez, tienes que leerlo con el árbol genealógico a un lado para que puedas entenderle, ya lo que muchos saben o no saben, hasta que mi santa y sagrada madre me dijo: ¿sabes qué, Fernanda? Agárralo como cualquier otra novela que has leído antes, o sea, sin miedo, tú solo léelo. Para eso son los libros, para la gente, para disfrutarlos. O bueno, la gran mayoría de los libros. Como siempre digo, no soy estudiante de filosofía, de letras, de literatura, ni nada por el estilo. Soy solo una simple mortal que tomó un libro. No sé por qué me siento un poco obligada a decir eso cada vez. Y yo estoy consciente que hay como 27.582.732 y medio videos sobre 100 años de soledad en YouTube. Y hay muchísimos trabajos y demasiado se ha dicho de esta obra, que quiero resumir este video en las cosas muy personales que yo noté. La primera cosa es, cuando leo 100 años de soledad, siento que estoy hablando con mi abuelita. Algo tan sencillo que lo hace tan especial. Siempre las historias de mi abuela tenían un toque de magia, tenían un dejo de algo imposible, lo cual hace que al estar leyendo yo el libro incluso pueda llegar a sentir que estoy leyendo la historia de mi propia familia. Un ejemplo es, mi abuela contaba de una viejita que le leía las cartas y que mi bisabuela fue con ella, mi abuela fue con ella, mi mamá fue con ella y tal vez yo haya ido con ella. Existe esa posibilidad, pero esa es historia para otro día. A lo que voy es que suena familiar eso, mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, yo. Ese detalle tan sencillo me recordó al personaje de Pilar en la novela, entonces me fue muy fácil sentirme no ajena a las historias y anécdotas de los personajes. Yo estoy segura de que en sus familias tienen historias de este tipo, con ese toque imposible, con esas cosas que quizás si hoy yo le contara a una amiga eso me diría, o sea, estás loca o algo así. Pero viniendo de mi abuela yo no lo cuestionaba y me maravillaba, y a eso que yo soy una persona particularmente escéptica, se lo permitía o me permitía creer en esas cosas. Y es como el mismo permiso que le doy a Gabriel García Márquez de que me venga a decir estas cosas tan extrañas y creerlas, lo cual me hace a mí, y voy a decir esto con un poco de miedo al mundo, a internet y a YouTube, porque quizás son cosas muy obvias, pero para mí es como las estoy descubriendo. Entonces como si el realismo mágico es el reflejo de cómo nosotros, latinoamericanos, vemos al mundo a través de los ojos de grandes escritores, no lo sé. Alguien que sea experto en realismo mágico podrá explicármelo. ¿Qué otra historia? Les digo, había muchas historias. Mi abuela decía que a veces ella pensaba algo y mi mamá llegaba asegurando que escuchó lo que pensó. O mi tía juraba que veía a Moy, y resulta que Moy era su abuelo fallecido que ella nunca conoció, pero lo llegó a ver. Lo cual me lleva a los fantasmas. En la historia, cuando alguien muere, no era raro ver el fantasma de esa persona en la casa, en la habitación, o incluso los seguían y los buscaban. Eso se me hizo un detalle fortísimo, ya que es como, hey, tus fantasmas, y no me refiero a fantasmas de cazafantasmas, sino los fantasmas de tu pasado te van a estar siguiendo, van a estar presentes contigo, como si estuvieran sentados a tu lado. ¿Y qué tienes que hacer con ellos? Lo que los personajes del libro hicieron, aprender a vivir con ellos. Estos detalles mágicos, estas anécdotas me hicieron sentir a mí que estaba leyendo incluso la historia de mi familia en un modo muy extraño. ¿Tiene sentido? García Márquez no se deja llevar por los detalles que él mismo crea y que pone en sus libros. ¿A qué me refiero con esto? Sí, a que a veces pone algo, una característica de un personaje, una anécdota pequeña, detalles que otros escritores matarían para desarrollar un libro.
él los usa para darle profundidad, cuerpo a su propia novela. Un ejemplo de esto, el coronel Aureliano Buendía tiene ciertos dones clarividentes, más el libro no se trata de un señor clarividente, o sea, es un detalle creativo de calidad que lo usa simplemente para darle otro matiz y otra textura a su novela. 100 años de soledad me recuerda un platillo, porque ustedes saben que yo todo lo asocio con la comida. Me recuerda un platillo donde el cocinero usa especias carísimas nada más para darle un poco de sazón a la novela. Como si dijera, para darle tantito aroma voy a usar aceite de trufa. O para darle un poco de color voy a ponerle un poco de azafrán. Ingredientes que otros cocineros matarían por tener y hacer de ellos la estrella principal de sus platos, él los usa para sazonar. Básicamente se pueden hacer libros enteros de pequeños detalles de la novela de 100 años de soledad. Que si no me equivoco, sí pasó eso. Sí hay detalles que fueron tomados de varias novelas de Gabriel García Márquez. Y lo tercero, que fue muy personal para mí de este libro, es... ¿Conocen esa frase que dice que hay más tiempo que vida? Alguna vez una amiga me dijo que hay tantos personajes en esta novela que te tienes que identificar con uno. No sé bien si me identifico con uno así, sino que está contada de tal modo, va pasando como pasa la vida, hasta que llega un punto en el que tú con los personajes recuerdas tiempos pasados de ellos. Hay un momento en el que describe que Úrsula recordó aquellos tiempos de la guerra. Esa frase o esa parte del libro me cayó como balde de agua fría diciendo, entonces estos tiempos de guerra míos, yo también los voy a recordar como ella. Estoy consciente que Úrsula vivió muchísimos años, pero lo que voy es, efectivamente hay más tiempo que vida. Y que al final así somos, perdonamos, aceptamos, olvidamos, recordamos. ¿Qué elegimos recordar? ¿Qué elegimos olvidar? Y al final de todo, al final del día, al final de la vida, hacer un pacto con la soledad, de vivir en paz con ella. Dicen que leer es vivir 2 veces. Con 100 años de soledad yo creo que vives como 20 veces. Así que tus tiempos de guerra van a pasar y algún día los vas a recordar como los personajes van recordando, sin importar qué tan ajetreadas fueron sus vidas. Al final terminaron solos. La soledad te va a caer. La soledad ya está. Lo que hacemos con ella es nuestra decisión. Creo que esa es de las cosas más íntimas que este libro me dejó. A no tenerle miedo a la soledad y a saber que, como dice Úrsula, que el tiempo no pasa, sino que da vueltas. Y a la vez, las etapas cambian y siempre son tan diferentes. Este libro es, creo que, de los primeros que yo siento ya no las ganas, sino la necesidad de leer más de una vez, varias veces, porque estoy segurísima, o sea, es obvio que ahorita tomé esas cosas y en 5 años voy a encontrar otras más. Aquí dice que el libro es mito por derecho propio y no puedo estar más de acuerdo con esa frase. No le tengan miedo a 100 años de soledad, tómenlo como cualquier novela. Quizá ya conforme vaya avanzando como lectora pueda ir entendiendo cosas más complejas. Tengo también entendido que esta novela puede ser como una breve historia de la colonización industrial y temas más complejos, pero en primera instancia leer 100 años de soledad como una novela que te llena el alma y que tiene personajes maravillosos, detalles mágicos y que se me iban las horas como agua leyéndola, no tiene nada de malo. Creo que esto es todo por hoy de mi parte. Díganme si leyeron 100 años de soledad, porque, ay no, de verdad. Y hay una canción, hay una canción y cantan las rondallas. Escuchándola, ay, sobre todo cuando menciona a Úrsula, porque les digo, Úrsula es como mi personaje favorito. Y eso es todo de mi parte por hoy. Hasta luego.